hijos de la promesa. Este es el mensaje número 77 de la serie La Carrera del Éxito. Domingo vimos hijos de la fe, hijos de fe. Cuando Dios nos habla de hijos de la promesa, Dios quiere que tú entiendas de que Dios le hizo una promesa a un hombre. Y ese hombre le fue creyendo a Dios en la medida que Dios se le aparecía. Ese hombre se llamaba Abraham, después Dios le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. Abraham no recibió la visita de Dios una ni dos veces. Fueron muchas las veces que Dios se le apareció a Abraham. Y Dios no se le aparecía como que, me aparecí. Cada vez que Dios se le aparecía a Abraham, era para hablarle, para enseñarle sus leyes, su precepto, sus mandamientos. Las leyes de Dios las conocía Abraham. La gracia que Dios tenía preparada para la iglesia, Dios se la predicó a Abraham para que Abraham progresivamente fuera creyendo. Ahora, cuando en Génesis 15 dice que y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, no significa que ya Abraham le había creído a Dios todo. Porque si Abraham le hubiera creído a Dios todo, Abraham no se acuesta nunca con Agar. Sino que en el tiempo que a Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y Abraham agarra a su mujer, agarra a su sobrino Lot, agarra a sus motetes y se va, le creyó a Dios. En eso. De que Dios le dijo, voy a darte una descendencia. Él le cree a Dios. Después Dios vuelve y se le aparece. Cada vez que Dios se le aparecía, le hablaba algo. Y Abraham, mira, tú cuando leas todos los capítulos de Génesis, que le corresponde a la historia de Abraham, tú vas a ver que Dios le hablaba a Abraham. Abraham hacía como Dios le decía, llegaba al lugar donde Dios le decía, y allí Abraham edificaba un altar. Y Abraham se postraba. Y Abraham hacía. Eso era lo que evidenciaba que Abraham le creía a Dios. Abraham le promete a Dios, Dios le promete a Abraham que ahora el heredero no iba a ser Eliezer, sino que el heredero iba a ser un hijo de él. Ahora, Abraham cree que va a tener un hijo, pero Abraham no sabe cómo. Como cuando tú llegaste al Evangelio, que te hablaron de Jesús, y como la mayoría de las veces te han hablado mal, te han hablado conforme a lo que la gente interpreta y no conforme a la verdad de Dios, las ideas te las van dañando, pero Dios le iba hablando a Abraham la verdad. Pero necesitaba tiempo para que Abraham, al igual que cuando tú comes, tú tienes que esperar primero comer bien, masticar bien, ¿eh? De manera que tú puedas tener una buena digestión y la comida cumpla el propósito para lo cual tú la comiste. Entonces Abraham, después que recibía de Dios, Abraham comenzaba a hacer. Cuando a Abraham le secuestran a Lot, y Abraham va y lo rescata con sus 318 jornaleros, Abraham se encuentra con Melquisedec. Cuando Melquisedec le dice, bendito sea el Dios Altísimo, porque entregó a tus enemigos en tu mano, en vista
de lo que este hombre le dice, Abraham saca los diezmos. Porque Abraham entendió de que Dios había estado con él y que en el día del problema Dios se tenía que acordar era de sus ofrendas. Entonces, Abraham, que ya conocía lo que Dios le decía y que cómo Dios lo iba a enriquecer, entonces de esa manera Abraham se comportaba. Cuando Dios promete un hijo, ahora en la promesa del hijo ya no incluye a una persona, incluye a dos. Cuando vamos al capítulo 17, vemos en el capítulo 16, vemos cómo Sara seduce, Sara induce, Sara obliga, Sara le ruega a Abraham que se acueste con Agar. Porque ya Sara sabía de que Dios le había prometido un hijo. Sara sabía, pero Sara no entendía. Si Sara hubiera entendido, no le ruega eso a... Y el martes vamos a ver sobre ese asunto. Hoy no alcanzamos. El jueves. Vemos nosotros como en el capítulo 17 se le aparece Dios a Abraham y le dice, ya tu nombre no se llamará más Abraham, sino Abraham, porque vas a ser padre de mucha gente. Y con Isaac, tu hijo, vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Con Isaac voy a establecer mi pacto, y presta atención, con Isaac voy a establecer mi pacto, y mi pacto es este, de aquí en adelante tú y toda tu descendencia se circuncidará su prepucio. Y después le dice, y a Sarai no le llames más Sarai, Sara, porque ella será madre de naciones. Madre de naciones. Oído, para Dios poder tener hijos necesita un padre y una madre. Entonces utilizó a Abraham como padre y a Sara como madre de Isaac, pero el hijo lo engendró Dios. Ahora, eso era lo que Abraham y Sara no habían entendido. Ahora, en el capítulo 17 tú ves que Abraham, tan pronto Dios termina de hablar con él, corre a circuncidarse él, a circuncidar a su hijo Ismael, que ya tenía 13 años, y a circuncidar, y 99 años tenía Abraham, y a circuncidar a todos los que estaban con él. Porque es que no debemos consentir que la injusticia more en nuestra casa. Y nuestra casa no está hablando de la casa donde vivimos. Nuestra casa está hablando de todo lo que nos compete a nosotros. Si en tu casa tú tienes un sobrino, en tu casa tú tienes una sobrina, en tu casa tú tienes una tía, tu sobrino tienen que someterse a tu conocimiento. Si no, no puede estar ahí. No, que es mi tía, y entonces mi tía, tú sabes, ella hace sus rumbitas aquí. Como es mi tía, yo no. Tía, un momentico, tía. Usted puede hacer las rumbitas que usted quiera, pero de aquí para allá. Y esto es lo que incomoda a veces cuando Dios está enseñando estas cosas. Abraham lo circuncidó a todos. Porque tú sabes qué decía el mandamiento, que el que no se circuncidaba, oído, quedaba fuera del pueblo. Entonces, eso demostró que Abraham ya había creído que él iba a ser padre de mucha gente y Sara iba a ser madre de naciones. Reyes saldrían de ella. Ahora, en el capítulo 18 se aparecen 3 varones, Abraham con discernimiento, porque el que obedece a Dios va teniendo un discernimiento especial. El que no puede ver con estos ojos y no se da cuenta de lo que está pasando. Pero el que no ve, aún el que conoce a Dios y le va creyendo a Dios, aunque no vea, discierne. Epa, aquí hay algo.
Cuando Abraham vio a los 3 varones, dijo, estos son 3 ángeles, pero esos 3 ángeles son un solo Dios que me está visitando. Les preparó, los atendió, les dio comida. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que a todos los mensajeros hay que atenderlos bien. Abraham sabía que Jesús le iba a decir a la gente, cuando ustedes vayan a dar mensaje, a llevar esta palabra, no lleven ropa, no lleven esto, no lleven lo otro, porque ustedes a la casa donde van a llegar, allí le tienen que dar alimento y tienen que surtirlos a ustedes de lo que necesitan. Entonces Abraham llega allí y dice, yo atiendo a esta gente. Entonces mira que ya estos 3 ángeles no preguntan por Abraham, sino a Abraham le dicen, Abraham, ¿dónde está Sara? Porque el problema es que el año que viene Sara tiene que dar a luz y todavía Sara no ha creído. Y él dijo, él está ahí en la tienda. Y cuando Sara oye de que el año que viene va a dar a luz, Sara se ríe. Como algunas personas se burlan cuando el predicador está diciendo una verdad y la gente está... Así Sara se rió y los ángeles se molestaron. Le dijeron a Abraham, ¿y este por qué se ríe? Y es cuando dice el versículo 14 del capítulo 18, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Por qué te reíste? Le fue difícil a Dios lograr que 318 obreros vencieran a 4 ejércitos. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Y le dice, pues el año que viene yo volveré y Sara tendrá un hijo. O sea, ya el otro año. Ahora, lee conmigo en Romanos 9. Enciende el micrófono que voy a poner a algunos de ustedes a ensayar, a entrenarse. Hola. Romanos 9 te dije. Ok. Versículo 6. Aunque yo te recomiendo que tú leas desde el versículo 1, allá en tu casa. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni, escucha, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué te está diciendo? ¿Son los ismaelitas hijos de Abraham? Sí. ¿Son los ismaelitas hijos de Dios? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esa frase, en Isaac te será llamada descendencia, no fue lo que Dios le predicó a Abraham, sino que se resume que Dios le predicó a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia, diciéndole, Abraham, la descendencia que yo te he mostrado, que va a ser como las estrellas del cielo, va a ser conforme a un hijo que yo te he prometido. Así como ese hijo tuyo va a ser engendrado, y así como ese hijo tuyo que yo te voy a dar va a ser engendrado, así van a ser todos tus descendientes. Cuando Abraham obedece a los ruegos de Sara y se acuesta con Agar y nace Ismael, ese no era el hijo, ni esa es la descendencia que Dios le ha prometido. Ismael, te lo digo, Ismael está tipificando desde ese entonces a los descendientes de Abraham según la carne. En otras palabras,
Ismael está tipificando a todos los judíos circuncidados de su prepucio, pero no su corazón. Si no entiendes, pregúntame. O sea, los judíos son descendientes de Abraham. Los judíos tienen la circuncisión, pero si no se circuncidan el corazón, siguen siendo descendientes según la carne, como Ismael. Tú eres descendiente de Abraham, oído, no porque te congregas, sino cuando comiences a circuncidar tu corazón, tomando como espada la palabra de Dios. Y comenzar a quitar de tu corazón todo ese conocimiento podrido que aprendiste en el mundo, incluyendo la genética. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Pueden ser hijos de Abraham, pueden ser descendientes de Abraham, pero mientras lo sean según la carne, no son hijos de Dios. Son hijos de Abraham, descendientes de Abraham, pero de Dios no. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes de Abraham. O sea, los que son hijos según la promesa, esos son los que Dios cuenta como, este es descendiente tuyo, Abraham. Tomamos el ejemplo. Podemos traer aquí al judío más judío, ortodoxo, circuncidado, predica, todo lo que sea, y lo ponemos aquí al lado de Rodolfo. Y le preguntan a Dios, ¿cuál de estos dos es descendiente de Abraham? Dios dice, Rodolfo. Pero si este es judío de la tribu de uno de las 12 tribus de Israel, pero este está circuncidado en su prepucio, pero su corazón sigue sucio. Él todavía no cree que Jesús es su Salvador. Ellos están esperando a su Salvador. Él es descendiente según la carne, pero yo no lo cuento como descendiente porque él no es hijo como lo es Isaac. Para que él sea descendiente de Abraham tiene que ser en la línea de Isaac, tiene que ser engendrado por mí, no por los hombres. ¿Estoy explicando? Esto es, leo el 8 otra vez, no los que son hijos según la carne como Ismael son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa como Isaac son los que Dios cuenta como descendientes. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré a ti y Sara tendrá un hijo. La palabra de la promesa no es Abraham, agarra fuerza para que me preñes a Sara. Esa no es la palabra de la promesa. La palabra de la promesa es, por este tiempo volveré a ti y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Lo que Dios está diciendo es, yo voy a regresar aquí, porque ahora si ustedes me creen ahora, como María cuando yo le envié el ángel, y María dijo, ¿cómo es que yo voy a tener un hijo si yo no conozco varón? Y el ángel le dice, tranquila María, el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo y no hijo de José. Cuando tú ves la genealogía de Cristo Jesús, dice Jesús, hijo según se creía de José. Pero no era hijo de José. Pero un hijo de Dios necesita de un padre terrenal para que la mujer no sea difamada. Entonces Abraham comenzó a entender esta situación. Y tú debes entender esto, que tú no eres hijo de Dios porque tu papá sea rabino, porque tu papá sea pastor, sino que tú eres hijo de Dios si tú permites, oído, que la simiente de Dios entre a tu corazón. Y seas engendrado, no nacido, engendrado como hijo de Dios. La palabra de la promesa es esta.
por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa es la palabra de la promesa. Y eso tú lo puedes ver en Génesis 18, el versículo 10, el versículo 14. Tú lo puedes ver cuando dice el ángel, habrá algo imposible para Dios. Y es lo mismo, la misma expresión que el ángel Gabriel le dice a María, es que habrá algo imposible para Dios. Habrá algo difícil para Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Entonces María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Yo me estoy explicando. Juan capítulo 1. Deme el versículo 1, Jorge. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 2. El 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el que hace todas las cosas es el verbo, la palabra, ¿verdad? Ahora lee el versículo 4. En el Verbo estaba la vida. En el verbo estaba la vida. Pregunto, en la parte natural, ¿en dónde está la vida del hombre? ¿No es en el semen o en la simiente? ¿Dónde estaba Leví cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec? En semilla. En semilla. Entonces, ¿en dónde estaba la vida? En el verbo. Quiere decir que en el verbo estaba la semilla de Dios, la simiente de Dios. Pásale para que Rodolfo lea el versículo 11 y 12. A lo suyo vino, A lo suyo vino. y los suyos no le recibieron. Los suyos, los judíos, los paisanos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, A todos los que le recibieron. recibieron. Número 1. A los que creen en su nombre, Número 2, creer en su nombre. A esos, ¿fue que qué? les dio Les potestad, dio potestad de ser hechos hijos hijos de Dios. O sea, la potestad de que tú seas hecho hijo de Dios no te lo da el que vengas aquí. El que leas la Biblia, el que prediques, eso no te da ninguna potestad. Son dos pasos. Número 1, recibir la palabra. Recibir la palabra, porque en la palabra está la vida, está la simiente, está el semen con el cual Dios engendra. Y de recibirla y creer en esa palabra. Creer en esa palabra. Abraham recibía, pero no todo lo creía. Porque creer es un proceso que viene después de recibir. Poner en práctica, meditar, tener la palabra presente en la mente, en la boca, de manera que se haga una costumbre y nosotros nos habituemos a pensar, a hablar y a actuar como Dios nos enseña. Retén eso, que te lo voy a repetir porque lo vamos a necesitar para el jueves y el domingo. Nosotros tenemos que habituarnos a pensar, a hablar y a actuar igualito como Dios nos enseña. De esa manera recibimos, diga, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el que nos da esa potestad es Dios, no el pastor. De ser hechos hijos de Dios. Ahora el versículo 13, por favor. a los cuales ¿Quiénes son los cuales? ¿Quiénes son los cuales? Tú, Rodo. Es con Rodo. Porque ahora que abrió yo podía pasar el micrófono a los todos. hijos de Dios, Los cuales, los hijos de Dios. sí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino Espérate. Quiere decir que los hijos de Dios no lo engendra la carne, ni la voluntad del hombre, ni voluntad de varón, sino que son engendrados de voluntad de Dios. ¿Quién engendró a Isaac? Dios. ¿Por qué Dios dice a Abraham, Abraham, en Isaac te será llamada descendencia? Los descendientes tuyos, oído, según la carne van a ser todos los hijos de Ismael. Y según la carne van a ser todos los judíos que no lleguen a circuncidar su corazón. Los descendientes tuyos, según la promesa, van a ser aquellos que yo engendre con mi espíritu, aquellos que yo engendre con mi palabra, aquellos que cuando yo les hable, reciban la palabra y crean en la palabra. Entonces, al recibir la palabra, reciben la vida, porque mi palabra lleva la simiente que los engendra. Engendrado. O sea, mira, ¿cuánta gente está predicando que no han sido engendrados? Incluso hay gente que ya nacieron sin haber sido engendrados. Eso es la brujería más grande que puede haber. Gente que dice que ya nacieron de nuevo y ni siquiera han sido engendrados por Dios. Porque para ser engendrados hay que recibir la palabra, hay que creer la palabra. El que recibe la palabra, el que cree la palabra, habla como Dios, piensa como Dios, actúa como Dios. No miente, no engaña. Y eso es lo que tú estás viendo en este ministerio. Pero este ministerio no es de muchedumbre. Este ministerio es de gente que quiere hacer y recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que entienda que apenas están siendo engendrados y que Cristo, el Espíritu Santo, se está formando cada vez que Dios los convoca. Cada vez que vienen a oír para recibir la simiente, la palabra, para que Cristo se vaya formando. Hasta que llegue el tiempo en que la gracia dé a luz y podamos nacer de nuevo. Hasta ahora somos engendrados, no porque nos congreguemos. Somos engendrados porque recibimos la palabra, recibimos la simiente, recibimos la vida de Dios. En el vientre de Sara. Y ahí nos vamos formando, apenas nos estamos formando. Porque el nacido de Dios no peca. Entonces hay gente que está predicando y no han sido ni engendrados. ¿Qué podrán predicar? ¿Qué podrán enseñar? Oído, ¿qué es un ministro de Dios? Uno que ministra a Dios. Si una persona está predicando y predica bonito, mantiene a la gente contenta, la gente brinca, la gente salta, la gente trae diezmo, la gente sale alegre, pero no le ministraron a Dios, ¿a quién le ministraría? Hay dos clases de ministros, ministros de Dios y ministros del diablo. Ministros de Dios y ministros del diablo. Quien predica y no ministra a Dios, está ministrando al diablo, aunque tenga la Biblia. Engañadores. Puros engañadores. Gálatas 3, versículo 18. Pásenle el micrófono allí a ver a Ángel. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué le concedió Dios a Abraham mediante la promesa? La herencia. Eso yo lo enseñé. Ok, léete el versículo 16, Ángel. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ok, si yo preguntara a alguien que me explicara eso, si alguien cree que puede explicarme eso, dígalo, si no, yo lo digo.
Mira, dice, a Abraham fueron hechas las promesas. Ok. ¿A quién dice que le hizo Dios las promesas? A Abraham. Pero ahí dice otra cosa. Y a su simiente. Y a su simiente. Quiere decir que Dios no solamente le prometió a Abraham, sino a quién más. A la simiente. Y a su simiente. Y a su simiente. Y dice el versículo, termina, dice, la cual simiente es Cristo. Entonces, Dios le hizo las mismas promesas que le hizo a Abraham. ¿Se las hizo a quién? Las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham, se las hizo a Cristo. Las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham, se las hizo a Cristo. Lea el versículo 29, por favor. 19. Estamos por el 16, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahí tiene. O sea, ¿para qué sirve la ley? Hombre, la ley fue un entretenimiento, mientras venía Cristo. Mientras venía Cristo, la ley fue un entretenimiento allí. Debía pasar un tiempo, oído, porque según la ley, entonces iban a venir los levitas que iban a ministrar, iban a venir los de Judá que iban a hacer lo que significaba alabanza, iba a formarse un pueblo, y de ese pueblo tenía que nacer Cristo según la carne. Entonces, la ley fue añadida hasta que viniese Cristo, que es la simiente a quien Dios le hizo la promesa. ¿Cuál promesa? Las mismas que le hizo a Abraham. Alabo Dios. Telma, al versículo 29. Hermanos, si ustedes entendieran lo que ustedes pierden cuando ustedes no quieren o no pueden venir, ustedes pierden el hilo y entonces no oyen cosas que Dios le dice, vas a ser sometido a esto mañana, pasado mañana. Si ustedes son de Cristo, ¿Quién es Cristo? Diga, la simiente. Ahora, si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham ciertamente simiente o descendencia de Abraham son. ¿Por qué? Porque Cristo engendra. Cristo es la simiente. Cristo es la simiente incorruptible. Cristo es la simiente con la cual Dios te engendra como hijo. Si tú has recibido la palabra, recibes a Cristo. Si recibes y retienes la palabra, retienes a Cristo. Si crees en la palabra, le crees a Cristo. Si le crees a Cristo, eres de Cristo. Si eres de Cristo, linaje de Abraham eres. Descendencia de Abraham eres. Y oído, heredero según la promesa. heredero según la promesa. Lo más importante, que tú entiendas lo que es ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Como dice Pablo ahí en Gálatas 4:28, Telma. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. O sea, nosotros los que hemos recibido la palabra de Dios, nosotros los que hemos creído en la palabra de Dios, ahí no dice nosotros los que nos congregamos, ahí no dice nosotros los que predicamos, nosotros los que hemos recibido la palabra, los que hemos creído en el nombre, los que hemos recibido potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios no somos engendrados por los hombres, porque Ismael fue engendrado por Abraham. Pero Isaac no. Isaac fue engendrado por Dios. Así que nosotros, como Isaac, no como Ismael, somos hijos de la promesa, porque a nosotros no nos engendró carne ni sangre, a nosotros nos engendró Dios con su simiente incorruptible. Por eso somos descendientes, linaje, simiente de Abraham y Según la promesa. herederos según la promesa. Ese es el mensaje del jueves. Herederos
según la promesa. Donde tú vas a entender, debes entender, necesitas entender lo que significa que tú como Isaac eres descendiente de Abraham. Porque solamente los hijos de Dios, según la promesa, son los que tienen herencia de parte de Dios. Son los únicos que podemos enriquecernos a la manera de Dios. Somos los únicos que vamos a prosperar a la manera de Dios. Somos los únicos que vamos a ser grandes a la manera de Dios. Somos los únicos que vamos a ser muy poderosos a la manera de Dios. Porque así como Isaac sembró en la tierra donde Dios le dijo, no desciendas a Egipto, sino en la tierra que yo te diré y yo estaré contigo. Si tú en la tierra o en el lugar donde Dios te dice, quédate allí porque ahí es donde yo estoy. Yo voy a estar contigo. Yo soy tu escudo, tu galardón sobremanera grande. Yo soy tu escudo mientras tú hagas lo que yo te digo. Se podrá meter contigo el traquetero más grande, el alacrán más grande, pero se va a tropezar es conmigo porque la promesa es esta. Yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. Y si eres linaje de Abraham por ser de Cristo, tu galardón es sobremanera grande. Habrás podido nacer en la pobreza absoluta, pero el estado que yo traigo para ti es un estado muy grande. Podrás haber nacido en la miseria más grande, pero si tú oyes mi voz como la oyó Abraham y me sirves como me sirvió Abraham, déjame decirte que lo que yo traigo para ti son días de bienestar y años de dicha, porque esa promesa se la hice a Abraham y se la hice a Cristo. Y si tú eres de Cristo, linaje de Abraham eres y heredero de todas mis promesas. Hermanos,